forma muy rápida por el tiempo que tenemos, pero ustedes pueden seguir practicando este ejercicio en sus casas y en los materiales de apoyo, mismo cuadro, con explicaciones más específicas, y nosotros le invitamos que puedan realmente hacer el ejercicio diario de anotar aquellas cosas que les ocurren y que les causan de repente sentimientos negativos, para poder entender cuál es la creencia subyacente que, no, que causa ver la realidad de esa manera. Bueno, pasamos a otro punto que también es muy importante en la configuración de nuestros pensamientos. Profe Claudia, podemos volver a la diapositiva anterior. El pensamiento dicotómico, les explico rapidito, es pensar que nosotros solamente podemos catalogar la realidad en bueno o malo, positivo, negativo, todo o nada. Es como una manera de ver la realidad de forma cortada en dos y solamente en dos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no nos permite apreciar la complejidad, no nos permite eh, abrazar la riqueza que en realidad nos trae la diversidad. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no somos así, solamente blanco-negro, ¿verdad? Sino que siempre hay matices, hay varias características de por medio entre las cosas, que es lo que nos produce este pensamiento dicotómico, que en el fondo nos lleva a mirar las cosas de manera extremista y por ende también nos puede generar conductas radicales, ¿verdad? No dar el beneficio de la duda en algunos casos, sino directamente interpretar las cosas de manera así radical. Pongamos un ejemplo. Podemos llegar y ver una clase nueva, un profesor nuevo. Quizás ese día el profesor estaba nervioso porque, no sé, pudo haber tenido un inconveniente personal antes de llegar a la clase, y después de 5 minutos de escucharle, en el que el profesor se está empezando a despabilar, nosotros decimos, bueno, evidentemente este profesor no sabe nada, está nervioso, no sabe nada. Nos levantamos y nos vamos. Estoy dando un ejemplo simple, ¿verdad? Pero a veces nos pasa. ¿Y qué es lo que nos lleva a ese tipo de comportamientos así radicales? Pensar que directamente por ese momento que estamos viendo, que en realidad ya damos por sentado, en este caso damos por sentado, el profesor no sabe nada. No damos un tiempo, no damos la posibilidad de ver otras posibilidades, vale la redundancia, sino que nos vamos directamente a un comportamiento radical que nace de un pensamiento también radical. Sin embargo, quizás si es que nos hubiésemos quedado unos 10 minutos más, el profesor ya iba a estar más animado y entonces ahí no nos íbamos a perder de una clase quizás muy interesante. Pero por ese pensamiento radical también después perdemos oportunidades. Podemos ir pasando, profe Claudia. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda porque nosotros tenemos siempre un tiempo. No quiero abusar del tiempo de ustedes. Bueno, este es otro. Ahí veo una pregunta. Si esos pensamientos radicales no son por las expectativas que son muy elevadas. Sí, también son por las expectativas muy elevadas. Es muy válido tu comentario, tu pregunta. ¿Por qué?
porque justamente siguiendo con el ejemplo del profesor, ¿verdad? Para que tenga más sentido, en caso, nuestra expectativa es muy alta en el sentido que pensamos que el profesor es alguien perfecto o es alguien que siempre va a tener todo bajo control. Esa es una expectativa, como acabas de decir. Dentro de lo que es para nosotros un profesor, nuestra expectativa es que sea siempre perfecto, que sea siempre eh, alguien que sepa manejar todo. Y sin embargo, el profesor debería ser una persona que sabe manejar una clase, pero como antes de ser profesor, el profesor es un ser humano, podemos entender que también puede tener un día malo, que también puede tener un momento en el que no sepa cómo o no sepa algo, ¿verdad? Entonces, entender eso nos sitúa en un plano mucho más realista que nos permite también disfrutar más, ¿verdad? Porque si nosotros solamente dejamos que sean esas expectativas las que gobiernen todo, también nos ponemos todo el tiempo en una situación en la que nos exponemos a decepcionarnos mucho. No significa que por eso tenemos que tener la expectativa baja, tampoco, sino hacer un equilibrio, ¿verdad? Que es lo que siempre estamos buscando, un equilibrio en el que cuando veamos que de repente las cosas no salen quizás justamente según esta expectativa tan alta que teníamos, podamos entender que en realidad no es el fin del mundo, ¿verdad? Sino que entender que esa persona, en vez de pensar directamente que es un mal profesor, que no sabe nada, vamos a pensar, bueno, a lo mejor tuvo un mal día. E incluso nos podemos levantar y ofrecernos a ayudar, ¿verdad? Nos ubica en un plano mucho más realista con respecto a nosotros mismos y a los demás. Espero haber contestado tu pregunta. El dibujo es Felipe. Sí, gracias. Muchas gracias. Vieron, ahora ya me respondió alguien que no era Manuelito, sino Felipe. Bueno, pasamos al tema de contexto social, mandatos culturales, estereotipos y prejuicios. Este también es un tema bastante profundo, bastante complejo, que vamos a intentar abordar de forma rápida, porque es también importante para tener en cuenta la manera en la cual pensamos. Dentro del contexto social, el contexto social es aquel entorno social en el que nosotros estamos inmersos, ¿verdad? Y tiene sus propias lógicas, sus propias maneras de pensar, de sentir, sus propias maneras de relacionarse. No es lo mismo un contexto social, por ejemplo, rural, estar en la vía del campo, que una persona que trabaja en el centro de la ciudad con ejecutivos, ¿verdad? No es el mismo contexto social. Estoy haciendo un ejemplo muy simple, ¿verdad? Para situarnos, pero a eso me quiero referir cuando hablo de contexto social. Entonces, bien, a ver, ¿alguien quiere decir algo? No, bueno. Perdón. Bueno, entonces, dentro de este contexto social, existen los mandatos culturales. ¿Qué son los mandatos culturales? Aquellas cosas que están bien o mal dentro de esa cultura, dentro de ese contexto social. Acá, esta historieta nos ayuda de nuevo a ilustrar esto. Le vemos a Felipe, ahora ya digo bien, Felipe, que está secando los platos.
y su cabeza, sus pensamientos empiezan a decirle a él mismo, el mujercita secando los platos. Me dije 10.000 veces que ayudar a mi mamá no es ser mujercita, es ser bueno. ¿Será que entendí? Ah, Felipe piensa, todo es con él mismo nomás. Es de hombres buenos ayudar a la madre. Así que no confundir una cosa. No confundir. Una cosa es ser mujercita y otra muy diferente es ser bueno. Se dan cuenta, es una lucha con sus propios pensamientos. Después sigue él secando los platos. Y entonces vuelve la voz. La buenita secando los platos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es la guerra de los propios pensamientos. Y ese pensamiento de que solo las mujeres secan los platos es como el mandato cultural muchas veces, todavía hasta ahora, en muchas culturas, ¿verdad? Es, es algo también bastante común, por eso elegí este tema. ¿Y de dónde aprendemos eso? Decía un compañero recién en el chat, me pareció leer que decía que la propia madre enseña eso a sus hijos, ¿sí? En muchos casos la madre misma enseña eso. Pero la madre, ¿de dónde aprende también eso? ¿Verdad? La madre aprende de alguien también y entonces ese pensamiento se vuelve como de varias madres o varias familias, es ese mandato cultural, como algo que está establecido ya, ¿verdad? Entonces, lo que pasa, ¿qué pasa? Es que cuando nosotros estamos haciendo algo que quizá para nosotros es bueno, vienen esos pensamientos a nosotros, ¿verdad? Y nos cuestionan. Pero no, eso no es para vos, ¿verdad? Como en el caso de Felipe. Entonces, nos pasa que terminamos a veces pensando cómo el mandato cultural nos quiere hacer pensar. Si es que, nosotros no nos damos ese tiempo para cuestionar o para consultar, ¿qué es lo que termina pasando? Termina pasando, ¿qué puede pasar acá en esta historieta? Hay dos caminos nomás. Que Felipe le venza a esa voz y diga, no, espera un poco. Para mí esto no es malo. Y termine de una vez por todas con esa discusión y siga secando los platos. O puede pasar que Felipe termine sucumbiendo a este pensamiento, mujercita, no quiero ser una buenita y deje los platos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que terminan gobernándonos los mandatos culturales y no lo que realmente nosotros queremos, ¿verdad? Para nuestra vida. Y eso es lo que finalmente nos vuelve a quitar autonomía, nos vuelve a quitar poder de decisión y no la vida nos quiere imponer la cultura en la que estamos. Claro que hay cosas también, muchas cosas positivas, ¿verdad? En la cultura, toda cultura tiene cosas que son de repente que nos ayudan a crecer y otras que nos limitan justamente. Pero el ejercicio que estamos haciendo en este momento es que nosotros tengamos la capacidad de cuestionarnos las cosas, de tomarnos un momento para pensar de dónde viene esa creencia, para que de esa manera podamos, eh, a ver, ahí veo que están escribiendo, los hombres no lloran. Sí, ese es un muy buen ejemplo también de algo que está muy arraigado en la cultura. Los hombres no lloran. ¿Y qué genera esa? Vamos a tomar ese ejemplo que están compartiendo. Genera
que los hombres no expresen sus emociones y por eso después terminan siendo violentos. ¿Por qué hay más hombres violentos que mujeres violentas en las estadísticas, no solo acá, sino en el mundo? Porque se les enseña a los hombres a reprimir sus sentimientos. Y entonces esos sentimientos reprimidos causan heridas, causan malestares, y eso termina desembocando a veces en conductas violentas, conductas que podían haber sido decir lo que sentía o llorar y terminan siendo un golpe. Es un ejemplo extremo el que les doy, pero también es para poder mostrarles un poco cómo a veces desemboca de forma negativa esa creencia, ese mandato cultural que incide en nosotros, ¿verdad? Lo mismo con los estereotipos y los prejuicios, ¿verdad? Vamos hablando un poco más también de esto. ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos son justamente esa imagen que nosotros tenemos de las cosas y que es indiscutible, ¿verdad? De repente en las películas vemos, qué sé yo, el típico nerd, vemos, bueno, una persona que lee mucho y que tiene anteojos y que está mucho tiempo en la biblioteca, bueno, ya es luego una persona que es aburrida, que es luego antisocial, como que catalogamos o etiquetamos a las personas, a las cosas, a las situaciones de una manera directa. Entonces, eso hace que nosotros abordemos ya de entrada una situación de una manera que puede no ser así, ¿verdad? No nos ayuda a mirar la realidad como es, sino como nosotros ya nos imaginamos antes que es, ¿verdad? Lo mismo con los prejuicios. Entonces, ese prejuicio, ese estereotipo nos lleva a juzgar de entrada las cosas de una manera y por eso nos quita posibilidades, nos quita objetividad, nos quita realismo, porque quizás esa persona, siguiendo el ejemplo de una etiqueta muy común de nerd que hasta ahora usan a veces los chicos en el colegio para hacer bullying a otros chicos estudiosos, ya nosotros, en vez de ver que la persona es, qué sé yo, es también, no es esa imagen que nosotros tenemos de ella, ¿verdad? María es una persona que estudia mucho, entonces ya pensamos que es aburrida. Y no necesariamente ser una persona estudiosa, ser una persona seria que dedica su tiempo adecuadamente al estudio, implica que seamos aburridos o que también no tengamos momentos en los cuales nos podamos divertir sanamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo etiqueto a esa persona de ese lugar, automáticamente no le voy a luego invitar a una fiesta, no le voy a luego hacer conversación porque ya creo de entrada que es una persona aburrida. Entonces, como vemos, todas estas creencias y estas maneras de ver y configurar la realidad nos quitan libertad. Por eso, aquí la pregunta decisiva es, y que yo les hago a ustedes, me hago a mí misma también, porque esto también me sirve a mí. Cada cosa que les digo es algo que también intento de alguna manera aplicar en mi vida, ¿verdad? Es una lucha que hacemos todos los días con nosotros mismos, ¿verdad? Y vos, ¿querés ser libre? Ahí podemos ver en la imagen una persona que está completamente dominada por hilos, como una marioneta, ¿verdad? Entonces, eso implica que nosotros tengamos que hacer, para ser libres, un ejercicio. El ejercicio más sencillo que nosotros les podemos recomendar, el más sencillo es cuestionarte todo. Cuestionarte todo a vos mismo y cuestionar todo. No de forma quizás no violenta o no así como
algo que tengamos que adquirir una actitud rebelde, irrespetuosa, no. Internamente hacer siempre ese ejercicio. Nosotros mismos primero y cuando vemos que es prudente también a los demás, de forma respetuosa, por supuesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a desarrollar esta flexibilidad mental y desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que en el fondo nos va a permitir diferenciar aquellas creencias, situaciones, pensamientos que sean enriquecedores, positivos, potenciadores para nosotros, o por el contrario, limitantes, ¿verdad? Profe Claude, no sé si llegamos a nuestro tiempo. Profe, Me gustaría leer algunos chats. Sí, adelante. profe, al ser inquisitivo o estar preguntando o cuestionando, ¿acaso eso no va a crear otro inconveniente a nivel social o a nivel en tu ámbito? Porque el que pregunta demasiado, el que está inquiriendo, el que está diciendo el porqué de esto o el porqué de aquello, un momento dado la gente se molesta porque, ¿por qué preguntas? ¿Por qué estás consultando? ¿Por qué quieres saber si las cosas son como son y punto? Tenés que aceptarlo así como son. Es muy buena tu pregunta. Milciades, ¿sí? Milciades es tu nombre. Sí, 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 profe. muy buena tu pregunta, Milciades. Lo que yo les mencionaba recién es que no siempre tenemos que hacer esto de forma en voz alta, sino internamente. Por eso hice esa salvedad. No siempre tenemos las condiciones para preguntar a los demás. No siempre. Si vemos que se dan las condiciones, lo hacemos. Y si no, hacemos ese proceso solo con nosotros mismos. Porque nosotros no podemos pretender cambiar completamente todo de un día para otro, ¿verdad? Es un proceso. Nosotros, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos a nosotros mismos. Cuando vamos haciendo ese proceso, ese ejercicio, nosotros vemos también con más claridad cuál es el fondo de, de nuestra pregunta, cuál es nuestra intención real y qué es lo que queremos llegar, a qué queremos llegar con ese pensamiento, con esa actitud, ¿verdad? Nuestra. Y eso nos ayuda a estar, ¿cómo podría decir exactamente? Nos ayuda a posicionarnos adecuadamente. Es decir, nos va a dar también la, la inteligencia de saber en dónde estamos, con quién estamos, porque tampoco es que nosotros tengamos que ponernos, como bien dijiste vos, en esta posición inquisidora de creer que nosotros tenemos la razón y empezar nomás a cuestionar todo, preguntar todo, como si nosotros fuésemos los que vamos a refundar las cosas, ¿verdad? No, sino que en ese ejercicio, lo primero que nos va a dar este ejercicio es darnos más conciencia de nosotros mismos. Y al tener más conciencia de nosotros mismos, vamos a tener más seguridad de nosotros mismos y a la vez también vamos a ser más astutos, ¿verdad? Por eso, si encontramos un espacio donde preguntar, vamos a preguntarlo también respetuosamente. Ahí tiene mucho que ver en la manera en la que vamos a preguntar. Este curso es justamente de comunicación asertiva. No vamos a ir a preguntar Profe, hacia quemarropa como que pareciendo nosotros los dueños de la verdad, sino que vamos a ir a lo mejor generando un espacio donde poder hacernos preguntas o donde poder compartir experiencias y en medio de compartir las experiencias, de repente decir, ¿y qué pasaría si hacemos esto de esta manera? Que es muy distinto a llegar y decir, ¿por qué vamos a hacer esto de esta manera? ¿Verdad?
la actitud ya es distinta, la manera en la que estamos planteando ya es distinta. Entonces, si nosotros sabemos crear esos espacios, vamos a tener la posibilidad de compartir esta inquietud genuina y la otra persona no va a sentir que le estamos juzgando o que le queremos cambiar, sino va a sentir, por ejemplo, que le queremos escuchar. Una manera muy humana de hacer este ejercicio de cuestionarnos juntos es compartir experiencias, por ejemplo, porque ya entramos en un plano en el cual estamos dispuestos a compartir, a entrar como en más intimidad, ¿verdad? Entonces, en esa actitud de confianza, en ese ámbito de confianza, quizás va a ser más fácil que podamos decir, ¿y si hacemos esto de esta manera? ¿Y si preguntamos a esta persona cómo puede ser? ¿Verdad? Entonces, eso nos va a ayudar a saber en qué momentos también emplear esta estrategia, que en primera instancia, repito para que quede claro, es para nosotros, no tanto para los demás. Muy bien. Si no hay más preguntas o algo más que queramos compartir, podemos Milciades ir quería hacer dando otra por cerrado este intervención. espacio. Profe Nati. Sí, profe Claudia, adelante. Milciades quería hacer una segunda intervención mientras vos estabas hablando. Hola, sí, disculpe. No, de repente no es ser inquisidor, preguntar directo, sino a veces sabemos qué cosas se debe hacer, qué no se debe hacer, y entonces nos estresa cuando, eh, principalmente cuando interactuamos con otra persona en el ámbito laboral, por ejemplo, y cuando es tu superior, sea jefe, lo que sea, pero es superior tuyo y no entiende tu punto de vista y sabes bien que no es lo correcto y por más que vos le decís de diferente forma, él tiene su punto de vista, entonces, ¿dónde queda mi forma de comunicación asertiva y dónde queda mi forma de poder comunicarme bien? Entonces eso ya produce un estrés, produce ya un malestar. Y ahí ya empieza la otra cuestiones internas. Sí, y en ese caso particular de cuando hay una jerarquía de por medio, es justamente ser capaz de diferenciar, como decía hace rato, en qué momento se puede y en qué momento no se puede, ¿verdad? Hay personas con las que uno ve, como decís, que ya están completamente cerradas, ¿verdad? Y en ese momento, quizás lo más saludable es no decir nada, porque sabes que vas a iniciar una discusión que no va a tener ningún fruto, sino que va a generar simplemente una molestia. Eso también es saber comunicarse asertivamente. A veces hacer silencio es una forma de comunicación asertiva, porque significa que vos tuviste la suficiente capacidad de entender el contexto en el que estás, hiciste el análisis de lo que vas a lograr, lo que no vas a lograr, lo que vas a ganar, lo que vas a perder. Entonces, elegís hacer silencio por una armonía superior. Y si la cuestión en la cual tenés que hacer silencio es algo de repente muy importante para vos, ir viendo algún otro entorno laboral, ¿verdad? Que tenga una persona con la que se pueda dialogar mejor, o otro ámbito laboral donde sí compartan tus valores, ¿verdad? Eso ya es un tema bastante complejo, pero desde el punto de vista de lo que es la comunicación asertiva, sí hay momentos donde no decir nada es la forma más saludable de estar. Y no significa que hayamos perdido o que seamos pasivos, sino significa que fuimos lo suficientemente astutos para entender que no vale la pena pelear esa batalla, ¿verdad? Totalmente.
ya sería otro nivel, ¿verdad, profe Nati? Es, es otro nivel, Así mismo, pero es como un decía arte, Milcia, realmente. ¿verdad? Quizás a veces cuando intentamos comunicarnos asertivamente con otras personas y no podemos, a pesar de que intentamos, como lo decía Milciade, de mil maneras, y esa persona no está pudiendo comprender nuestro punto de vista, entonces quizás también esa persona necesite conocer esas herramientas de la flexibilidad y del pensamiento crítico para poder aplicarlo en su vida cotidiana. Pero como sabemos, no todos tienen esa flexibilidad ni conocen las herramientas y estrategias que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué hacer con esos sentimientos que decía Milciades? Eso también genera ciertas emociones internas, el no poder lograr hacerle ver un punto de vista diferente que le va a hacer o le va a resultar más beneficioso a esa persona, ¿verdad? Entonces ahí pasamos a otro nivel, como decía la profe Nati, en el nivel de poder comprender que esa persona no está abierta y que lastimosamente aún no conoce las herramientas de la flexibilidad y del pensamiento crítico a fin de poder comprender lo que le estamos queriendo comunicar. Entonces allí es mejor y es más saludable darnos al silencio y dar tiempo, ¿verdad? Para que esa persona pueda tomar una decisión. Y bueno, Milciades, contestamos a tu pregunta. Sí, muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? ¿Qué tal les pareció la clase de la jornada? A ver, Ara, Muy buena la clase, profe. Sí, muy buena. Estuve atenta escuchando. genial. Súper. Y Sí, ese tema de los prejuicios y todo es algo que a diario, siempre. Y más con los estereotipos y las cosas que uno tiene ya inculcado, difícil es luchar contra eso realmente. Hay total. mucha gente que lo ve muy mal a ciertas cosas y es una lucha interna y social. Así mismo. Sí, esta, con esta explicación a mí me aclara un poco más. Estuve queriendo hacer la tarea. Leí, releí Ujú. y aún no tengo, o sea que todavía me cuesta y me ayuda mucho estos encuentros. Escuchar lo que dicen los demás y lo que dicen las profesoras y tratar de sacar algo limpio para poder hacer la tarea. Y no, es un poco mi opinión personal. Es un poco largo, profe. Y eh, un- en mi caso, por ejemplo, yo tengo muchos compromisos, ¿verdad? Y me esta también y siempre estoy, pero me es un poco largo y no pude terminar. Y a mí no me gusta acumular Ujú. y todavía no pude salir de este y son muchos puntos, profe, son las actividades. Está uno, abajo está otro, o sea que no, es demasiado largo. No sé Totalmente. si de repente si estaba dividido, de repente me ayudó, o sea, terminaba uno, nunca terminó, esto fue demasiado largo eso, y tiene muchos ejercicios. Y bueno, voy a seguir procurando y gracias. Totalmente. Así es, Rosa, porque justamente lo que nosotros buscamos con todos los cursos que desarrolla el CIMA a través del CINA Focal es justamente generar estos espacios para compartir nuevas experiencias de aprendizaje e ir construyendo juntos, tanto con nosotros los tutores, que hoy nos toca ese rol, pero realmente nos sentimos más compañeros de ustedes, ¿verdad? Aprendiendo día a día con todo lo que ustedes nos comentan, con el resultado de lo que las tareas también le genera. Nos compartía Rosa que son varias actividades, es así, son varias actividades en esta unidad. ¿Por qué? Porque justamente lo que necesitamos es que podamos entrenar. ¿Por qué? Porque esto es algo muy común, pero si no entrenamos y desarrollamos esos ejercicios, va a ser muy difícil volverlos un hábito. Y considerar también que nosotros tenemos tiempo para la entrega de los mismos hasta el último día de nuestro curso. Entonces, no se alteren por el tema de presentarlos rápido,
lo que nosotros queremos, siempre van a tener la oportunidad de poder cargarlos después de la fecha de igual manera. Lo que nosotros queremos es que ustedes puedan ejercitarse haciendo cada actividad en el tiempo en el que ustedes dispongan. Así que te felicitamos, Rosa, por compartirnos que estabas leyendo, que estabas tratando de hacer. Y es justamente eso lo que nosotros queremos, que ustedes generen ese espacio para ustedes mismos, generen ese espacio de construcción personal y si es posible compartir estas construcciones personales con las personas que están alrededor de ustedes, sería genial, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Rosa, por compartir tu experiencia. Sí, quiero agregar algo ahí, profe Claude, que una de las diferencias que nosotros intentamos marcar como CIMA, como decía la profe Claude, dentro del SINAFOCAL, es que ustedes no solamente aprendan esto que queremos compartirles, que queremos enseñarles de forma teórica, sino que lo puedan adquirir realmente para su vida cotidiana y eso solamente pueden lograr a través de la práctica. Porque muchas de las cosas que a lo mejor estamos desarrollando acá, ustedes alguna vez pudieron ya haber escuchado, pueden saber, así como sabemos, qué sé yo, sabemos que tenemos que tomar agua, que tenemos que tomar mucha agua todos los días, pero a veces igual más no tomamos, ¿verdad? Hay muchas cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo logramos. ¿Y qué es lo que hace que podamos llegar a lograr hacer esas cosas de forma frecuente? El hábito. Que se vuelva un hábito. ¿Y cómo se genera un hábito? Practicando. ¿Cuántos días era, profe Claudia, que necesitamos practicar algo para que se vuelva un hábito? No me acuerdo ahora mismo. 21 días. 21 días. ¿Vieron? Wow. O sea, imagínense que 21 días tenemos que hacer todos los días algo para que después se vuelva parte de nuestra rutina. Entonces, mucha fuerza, Rosa, y mucha fuerza a todos. No queremos que piensen que queremos llenarles de tarea porque queremos nomás, no sé, ser las profes malas que dan muchas tareas. No, al contrario. Queremos que este curso sea de utilidad para ustedes, que no sea un curso más, que no sea un espacio más de reflexión nomás, sino que ustedes puedan llegar a comprender de verdad y adquirir de verdad esos hábitos en su vida cotidiana, ¿verdad? Nada más eso. Sí, Y muchas gracias. gracias a todos por participar. Nos reencontramos el día jueves. Les avisamos que el día de mañana vamos a estar arrancando una nueva unidad, la unidad número 3, gestión de las emociones.